la 1:44 de este martes. Pablo Quintero sigue con nosotros, nuestro invitado esta tarde para hablar de actualidad política en nuestro país. El ciudadano hoy no parece tener interés en los conflictos entre los políticos, como dice nuestro invitado. Los problemas de los políticos pareciera solo interesarle a los políticos y a quienes hacemos también, por supuesto, seguimiento al tema político en Venezuela. Pero fuera de nuestras fronteras, más allá de nuestras fronteras, todavía se sigue manteniendo el reconocimiento, el respaldo a un sector político del país que se reconoce como la oposición a quienes hoy están en el poder. Y esto responde a que en efecto son los líderes de la oposición, o por el contrario puede deberse a una situación donde la comunidad internacional tampoco, al igual que el ciudadano, como menciona nuestro invitado, tiene claro lo que está ocurriendo en nuestro país, porque encuestadoras muy serias en Venezuela sostienen que los líderes políticos no tienen más de 30% de respaldo en las comunidades, tienen un nivel de rechazo sumamente alto. Bueno, lo que pasa, Carlos, es que aquí ha habido en Venezuela un desgaste progresivo. Esto no fue que de la noche a la mañana la gente se desconectó, la gente perdió confianza, porque ¿qué es lo interesante de esto? Es que la gente tiene interés por lo público, que es muy distinto, y ha perdido interés en los políticos, pero sigue teniendo interés en la política y en lo público. ¿Okay? Ahora, la gente se desconecta de los líderes políticos, tanto del chavismo y de la oposición, por un tema de supervivencia humana, es un asunto humano de supervivencia. La gente se dedica a sus asuntos, ve que la política no la resuelve y se desconecta. Y por supuesto también hay un asunto aquí de poca credibilidad. Ante la suma de desaciertos se genera lo que se llama desesperanza aprendida, y cuando eso llega en la mentalidad del venezolano es: mírame, que no me hables de política, no me vengas a hablar de política porque al final la política no me resuelve. Por supuesto que hay un tema de moderación, hay unas personas que se alejan por completo, hay otras que siguen de alguna manera estando en el radar, siendo militantes, siendo ciudadanos, apoyando a los políticos, terminan votando, etc. ¿Cuál es el trabajo de los políticos de aquí al 2024? Ya sea del chavismo y sea de la oposición, tienen que reconectar a través de la comunicación. Y esto es un proceso psicológico también. Es un proceso de llegarle a la gente a través del discurso, a través de la empatía, a través del contacto directo, del tú a tú. Además, porque la pandemia nos alejó a todos. Ya llevamos 2 años y medio de pandemia, donde vemos que hasta la misma gente, las familias se fragmentaron, se dividieron producto de este confinamiento. Entonces el trabajo es largo y evidentemente es un trabajo de organización y de bastante activismo en los partidos políticos. En el tema internacional, bueno, yo creo que cada partido le dice su verdad a los aliados internacionales, a la Unión Europea, a la Casa Blanca. Hay algunos que, bueno, le plantean una situación extremadamente hostil en Venezuela, que esto tiene que acabarse, que Venezuela es Sudán del Sur, que Venezuela es Nigeria, Somalia, cosa que no es así. En efecto, hay otros aliados, hay otros actores políticos que tienen una conversación muy fluida, sobre todo con la Casa Blanca, con aliados internacionales, con países de la Unión Europea, y plantean la situación real como es. Venezuela vive en un proceso de transformación permanente. Venezuela, eso que dicen de que se está arreglando, Venezuela no se está arreglando, Venezuela se está transformando y vive en un proceso de transformación. Hay algunas familias que por supuesto les va mejor que antes, hay otras familias que les va peor que antes. Es muy relativo, es un asunto que hay que manejarlo con muchísima moderación y hay que hacer un análisis quirúrgico allí. Y por otro lado, por supuesto, los partidos políticos, cada uno le lleva su versión de los hechos. Hay unos partidos que plantean de que con el gobierno no se puede sentar, que hay que acabarlo ya, que hay que conducir a Venezuela una transición política. Pero ¿está Venezuela hoy en día, el sistema político está preparado o la oposición está preparada para asumir las riendas de una transición política? Esas son una de las preguntas. ¿La oposición está lo suficientemente organizada para eso? ¿Cómo está haciendo la oposición, cómo está comunicándose la oposición con el ala militar, por ejemplo? ¿Está la oposición generándole credibilidad a los sectores militares? Porque de eso no se habla, la oposición habla de todo, pero aquí no hablan de los militares. Y los militares son necesarios para cualquier proceso político en Venezuela, y eso es un tema histórico también. Siempre han formado parte de los actores políticos importantes. Aquí hay muchos actores que hay que considerar en una mesa de diálogo. Están los militares, está la iglesia, está el sector empresarial, están los gremios, están los partidos, está la ciudadanía. Pero la oposición realmente le está hablando a los militares. La oposición se está comunicando con las bases chavistas, con los sectores vulnerables del chavismo nostálgico, ese chavismo que todavía recuerda a Chávez, o los sectores maduristas. Está la oposición siendo inclusiva, está la oposición considerando hacer política también con el que piensa distinto. Esas son una de las cosas que hay que preguntarse, porque en un proceso de transición hay que incluirlos a todos, nos guste o no.
Y la Claro, lo decía Luis Vicente León, sin un acuerdo político no puede haber un cambio en Venezuela. No puede haber un cambio y ese acuerdo político tiene que ser lo suficientemente responsable para que quede en manos de personas que sepan hacer política, no personas que jueguen con el poder, no personas que digan que yo soy esto y no es nada, o personas que construyen gobiernos ficticios, por ejemplo. Entonces yo creo que sí es importante la moderación, sí es importante que se continúe con la comunicación con los aliados internacionales. Yo creo que los países de la comunidad internacional van a apoyar a Venezuela siempre y cuando la solución esté en manos de los venezolanos. Ningún país va a estar dispuesto en enviar un soldado para que derrame sangre en Venezuela. Eso no va a pasar. Lamentablemente hay algunos políticos que creyeron en eso y hay algunos venezolanos que fueron parte o víctimas de ese producto, de ese discurso manipulado. Pero yo sí creo que la solución está en Venezuela y todos los venezolanos tienen que remar para el mismo barco, porque una cosa es transición política y otra cosa es cambio político. Eso no sabemos si va a pasar en Venezuela. Si en Venezuela se va a dar una transición política, un cambio de gobierno, o vamos a seguir con el mismo gobierno con cambios políticos. Claro, porque además la transformación de la economía se le ha planteado al Ejecutivo, se le ha planteado también en el caso de los servicios públicos. Ese cambio en el discurso, a juicio de Pablo Quintero, persigue precisamente esto, reconectar con la gente, porque veíamos a un Ejecutivo, tenemos 20 años del mismo partido, antes Movimiento Quinta República, hoy Partido Socialista Unido de Venezuela, pero lo cierto es que la misma tendencia política ha gobernado Venezuela en 20 años y lo hemos visto en su momento, decir que los empresarios son culpables de una llamada guerra económica. Hoy es un gobierno que se sienta con fe de cámaras. Veíamos un gobierno que expropiaba empresas, hoy es un gobierno que genera leyes que en algunos casos hasta son respaldadas por el sector económico en Venezuela. Hay esa transformación de discurso que camina precisamente en reconectar con la gente. Sí, las nuevas necesidades te cambian los discursos. Los discursos cambian, los discursos no son estáticos, ¿ok? Sobre todo cuando son discursos de un sistema de este tipo, de un gobierno con este tipo de comportamientos a veces bipolares, pasivos agresivos. Es decir, este tipo de discursos suelen cambiar, pero lo importante es darnos cuenta el contexto en el que cambia el discurso, ¿ok? Existen unas sanciones. Por supuesto, estas sanciones tienen que, de alguna manera, esquivarse desde el pensamiento político del oficialismo y esto genera que se abran otras posiciones o otras alianzas comerciales y también una manera hasta de supervivencia política. Por lo tanto, yo también creo que parte de incluir a otros sectores de la sociedad para abrir la economía y para darle dinamismo al país es algo necesario. El tema de reunirse con los empresarios, porque nos damos cuenta también, Carlos, que parte del crecimiento económico se debe al sector político, al sector privado. El sector privado experimentó un alza en sus niveles de producción el año pasado y también vemos que es el máximo generador de empleo. El venezolano ha madurado mucho en cuanto a eso, se ha dado cuenta de que lo gratis no trae resultados positivos, que es preferible pagar un buen servicio y yo recibir un servicio, pero la gente está dispuesta a pagarlo. Entonces nos damos cuenta que el sector privado es un actor político a considerar en las nuevas dinámicas políticas de aquí al 2024 y nos damos cuenta que para efectos de supervivencia política en el lado del oficialismo es necesario jugar con ellos. Lo otro también es que la mentalidad del venezolano ha madurado mucho en cuanto a muchas cosas, en cuanto al petróleo, en cuanto al comercio, en cuanto a los servicios públicos. Nos damos cuenta de que lo que se paga es lo que se obtiene por un buen servicio. Y los políticos también tienen que modernizarse en cuanto a eso. Yo creo que parte de los debates que se tienen que dar es sobre el tema del petróleo. ¿Va a seguir siendo Venezuela un país dependiente del petróleo? ¿O será que el gobierno nacional actual o los próximos gobiernos van a seguir... Van a diversificar la economía. Van a diversificar la economía, van a meterle un poco más la mano a la tierra, a la agricultura, a la pesca, al turismo, a otras áreas, a la minería. O sea, yo creo que esos son debates que se tienen que generar. Ojalá dentro de la oposición se hable de eso, no solamente de lo electoral. Y es uno de los llamados que uno a veces le hace a los liderazgos políticos nacionales de oposición. Se habla mucho de lo electoral, pero se está hablando de cómo va a ser Venezuela o cómo está siendo Venezuela. ¿Qué se le propone al ciudadano de desarrollo de país, ¿no? De modelo de país? Tenemos 3 años para llegar a un proceso electoral o que ocurra un hecho previo que nos lleve, por supuesto, a una jornada de elecciones, y en ese camino hay muchos cambios interesantes que se van a dar también en nuestra región. Este año hay elecciones de medio término en Estados Unidos.
hay también renovación de gobiernos en la región, el caso de Chile, que también ha cambiado el sector político que hoy gobierna esa república. Hay elecciones en Brasil en puertas, en 2024 también hay una elección presidencial en Estados Unidos. ¿Cómo todo esto va a impactar en el conflicto venezolano? También lo vamos a conversar al regreso de la pausa, ya para finalizar nuestra entrevista con Pablo Quintero. Ya volvemos con eso.